Hoy sí. Vamos a hablar de las dermatosis bacterianas, entonces estamos que son dos, ¿verdad? Estreptococo y estafilococo. La diferencia es que los estreptococos son sensibles a la penicilina y los estafilococos no son sensibles a la penicilina. Entonces, hablamos de la erisipela, que la lesión elemental es una placa roja, caliente, dolorosa, con superficie brillante, con bordes nítidamente definidos de la piel normal, que es una afectación de piel y linfáticos. En la parte posterior, pues, tiene una línea roja ascendente que es un trayecto linfangítico, porque es una piel, porque hay afectación de linfáticos y el paciente cursa con afectación del estado general, fiebre, escalofríos, diaforesis, dolor, incapacidad funcional y está agudamente enfermo, ¿verdad? Entonces uno puede definir ¿cuál es la diferencia entre una celulitis? Que la celulitis es más profunda y no se pueden definir bien los bordes. Existe una variante de erisipela que porque es como más fuerte la lesión elemental se eleva y se llena de líquido y el líquido es mayor de 1 centímetro, se conoce con el nombre de erisipela ampollar. Entonces es una variante de erisipela y se trata de la misma forma que la erisipela normal, ¿verdad? Hay que estudiarse los tratamientos, ¿verdad? También para que estén ya preparados para el examen. Miren, una placa roja, caliente, dolorosa, con superficie brillante, con límites bien definidos de la piel normal, ¿verdad? Y que tiene un trayecto linfangítico. Afecta piel y linfáticos. A veces existe una variante, ¿verdad?, de esta erisipela que se llama la erisipela de la cara. Esta está localizada en la zona malar, ¿verdad? Y en la nariz, en el dorso de la nariz, en el puente nasal y en el área malar. Aquí, esta erisipela es grave, se tiene que ingresar al paciente. También en la superficie de la erisipela observamos como hay una inflamación o engrosamiento que asemeja los poros de la naranja o piel de naranja. Este paciente se tiene que ingresar y manejar con pericristalina porque en esta parte que está en el hueso frontal está la lámina cribosa del etmoides, que es un hueso poroso, ¿verdad? De aspecto como de esponja y por ahí puede penetrar la bacteria, el estreptococo hacia el interior del cráneo y producir una meningitis o una trombosis del seno cavernoso y muerte del paciente. O sea que esta variante, erisipela de la cara, es una variante grave. Se tiene que ingresar al paciente. También ahora vamos a ver otra patología, ¿verdad? También producida por el estreptococo, que la lesión elemental es una úlcera redonda con bordes como ensacabocados, ¿verdad? Se llama ectima, que antiguamente se le conocía como un impétigo ulcerado, pero no, son unas úlceras ensacabocado producidas por estreptococo, ¿verdad? Y que se da en personas inmunocomprometidas, en alcohólicos, en diabéticos, en personas con VIH, con leucemia, en personas con antimitóticos, o sea, que están en quimioterapia o terapia para el cáncer, o que tienen alguna inmunosupresión de base, como alguna colagenopatía o alguna enfermedad autoinmune. Entonces uno los encuentra en una forma uni o bilateral en miembros inferiores y son úlceras en sacabocados, ¿verdad? Y estos pacientes pues pueden tener síntomas o no lo pueden tener porque a veces esa alteración de la inmunidad puede que el paciente no presente síntomas, pero tienen que ingresarse porque inmunosupreso es ingreso y manejo endovenoso. Miren, son como bordes sacados a picos, ¿verdad? Como que si nosotros hubiéramos agarrado un objeto redondo y hubiéramos cortado, ¿verdad? Redondo la piel y eso es el ectima, ¿verdad? También producida por el estreptococo. Es importante saber en el examen cuál es el agente etiológico, cuál es la lesión elemental, qué vamos a encontrar. Estrepto viene de coco gram positivos en estrepto, que es de cadena, en cadena, ¿verdad? Y el tratamiento es con penicilina
¿verdad? Con penicilina, en este caso procaínica, 800.000 unidades intramusculares TAT previa prueba de sensibilidad. Ahora vamos a hablar de lo que es producido por el estafilococo, que esto ya es el impétigo, y ya vamos a ir viendo lo demás. El impétigo se divide en dos tipos, el impétigo primario y el impétigo secundario. El impétigo primario o periorificial, alrededor de los orificios naturales. Ustedes ven este nicho alrededor de las fosas nasales, alrededor de la boca, alrededor de los oídos, ¿cómo se llama? Puede haber preauricular, o sea, antes de la oreja, o retroauricular, porque también es un orificio, y la lesión elemental del impétigo es una ampolla subcorneal que rápidamente se rompe, ¿verdad? Rápidamente se rompe porque al estar en el primer estrato subcorneal, muy pocas veces dura esa ampolla y se seca, como es de pus, es pústula, ¿verdad? Entonces, el exudado que forma al secarse es una costra mielicérica, de color de la miel y consistencia de la cera. Aquí vemos la ampolla todavía sin romperse, ¿verdad? A veces cuando se acaba de romper asemeja a quemaduras de cigarrillos, ¿verdad? O de puros, así dice la gente, ¿verdad? Entonces son ampollas subcorneales que ustedes van a ver. También tenemos acá de que a veces el impétigo puede ser secundario al rascado. Entonces, por ejemplo, aquí a veces hay dermatitis, ¿verdad? Que uno se rasca y el estafilococo es un habitante normal de la piel. Y el impétigo, ojo, ¿verdad? Que el impétigo es la única de estas dermatosis que que es producida por una combinación de ambos, de estafilococo y estreptococo. Y el impétigo ampollar es exclusivamente por estafilococo, ¿verdad? Y aquí ustedes lo que ven son costras mielicéricas, o sea que es una escoriación secundariamente impetiginizada. Generalmente esta, si tienen forma de moneda, puede ser una dermatitis numular que se impetiginizó secundariamente. Acuérdense también de que existe otra patología que se llama síndrome de Ritter, ¿verdad? Síndrome de Ritter, ¿verdad? O síndrome de las 4 S por Scalding Skin Staphylococcus Syndrome, o sea que es un síndrome estafilocócico de la piel escaldada, que es producido por el Staphylococcus aureus, el serotipo 2, fagos 55 y 71, que produce epidermolicina. Su nombre bien lo dice, que es una eritrotoxina que lo que provoca es una lisis de la unión dermoepidérmica, y entonces la epidermis se desprende de la dermis, del anclaje de la epidermis, se desancla de la dermis, quedando áreas denudadas como quemaduras, ¿verdad? De segundo grado. Y esto hace que el niño se ponga gravemente enfermo, tóxico, y que puede existir un alto índice de mortalidad en estos niños. Muchas veces ustedes van a ver que este síndrome estafilocócico de la piel escaldada, lo que presenta el niño primero es unas pequeñas rayas alrededor de la boca, ¿verdad? Y luego alrededor de los ojos, y luego se va generalizando. Lo primero que aparece es como una quemadura de sol, y luego la piel se desprende. Si hacemos cultivo, óiganme bien, si nosotros hacemos cultivo de la piel, ¿qué vamos a encontrar? Nada. ¿Por qué? Porque es un síndrome mediado por toxinas. O sea que el estafilococo lo vamos a encontrar en otro lugar que no es la piel, por ejemplo, en una sinusitis, en una neumonía, en una amigdalitis. Puede ser también en una pústula, en una pústula que tenga en la piel el niño y que de ahí se degenere, ¿verdad? O que tenga un absceso o una infección, ¿verdad? Nasofaringia, que también sea por estafilococo, y que de ahí esa cepa sea una cepa del fago 2, serotipo 55 y 71, que produce la epidermolicina, que lisa la epidermis. Ahora vamos a hablar de la foliculitis. Foliculitis. La foliculitis es la afectación superficial
del folículo piloso. Involuciona sin dejar cicatriz. La lesión elemental es una pústula, elevación de la piel con contenido purulento menor de 1 centímetro. Y su contenido es purulento, ¿verdad? ¿Dónde hay? Donde hay áreas pilosas, ¿verdad? Entonces ustedes ven, ¿verdad? Que es una elevación de la piel con contenido purulento en una zona pilosa, pero es una afectación superficial que involuciona sin dejar de cicatriz y se encuentra en cualquier lugar donde hay pelos. En la barba, en el cuero cabelludo, en las piernas, en el tórax, en la espalda, en los glúteos, en cualquier lugar donde haya folículo piloso. Cuando son escasos, ¿verdad? Es en el único momento en que nosotros vamos a poder usar en dermatología antibióticos tópicos. ¿Y qué antibióticos tópicos podemos utilizar en dermatología, muchachos? Pues los únicos antibióticos tópicos que podemos utilizar en dermatología son mupirocina, ácido fucídico, bacitracina, ¿verdad? También podemos utilizar, pero para otras situaciones, no para esto, clindamicina, por ejemplo, para el acné y para otras patologías, y eritromicina, ¿verdad? Pero de ahí ningún otro antibiótico se puede usar sobre la piel. Ahora vemos que este no es, no es una foliculitis, sino que es una forunculosis, es una afectación de toda la unidad pilosebácea y que se forma un nódulo agudo que drena y se forma un absceso y deja cicatriz retráctil, ¿verdad? Y es también producida por el estafilococo. Cuando se unen varios forúnculos, ¿verdad? En pacientes inmunosupresos, se forma una placa indurada, perdón, vamos a regresar acá, se forma una placa indurada que drena un material purulento que tiene múltiples bocas que drenan pus. Y esto se conoce como antrax, ¿verdad? O carbunco, que se da principalmente en diabéticos. Se forma por la unión de varios forúnculos. Es una placa roja endurecida que se da por la unión de varios forúnculos que drenan material purulento en pacientes inmunosupresos, diabéticos, ¿verdad? Sidóticos, tratamiento con antimitóticos, con leucemia, con cualquier enfermedad de cáncer, inmunosupresión de cualquier tipo, ¿verdad? Entonces, esto nos da lo que se llama antrax o carbunco. No hay que confundirlo con la otra que es el bacilo antrax. Este es por estafilococo. Y diabético infectado, ingreso seguro y el tratamiento es con oxacilina. Vamos a seguir. Aquí vemos, miren, varios, ¿verdad? Que generalmente se puede encontrar en la piel, en la espalda, ¿verdad? Y en personas que son inmunosupresas. Ahora vamos a ver otra enfermedad que es la afectación de las glándulas apocrinas. Y la lesión elemental es un nódulo subagudo que se conoce con el goma. El goma es un nódulo subagudo que pasa por 4 períodos: crudeza, reblandecimiento, supuración y cicatrización. Y esto se conoce por la afectación del estafilococo a las glándulas apócrinas como hidradenitis supurativa. La hidradenitis supurativa, pues, es lo que nos da la lesión elemental, es el goma que luego fistuliza y queda como consecuencia fístulas. ¿Dónde se encuentra la hidradenitis supurativa? En axilas, en la región axilar, en la región inguinal, en la región perineal y perianal, ¿verdad? También, y ese se reblandece, quedan estas fístulas. Las fístulas se vuelven quirúrgicas, ¿verdad? Y pueden deformar el área y se vuelve un problema para el paciente que tiene que operarse y tiene que ir al cirujano plástico y es algo terrible, ¿verdad? El tratamiento, pues, inicial es usar antibióticos. Si es muy avanzado, pues ya uno utiliza otro tipo, por ejemplo, la isotretinoína, pero eso ya en casos en que no haya respuesta. Y el tratamiento, a veces, cuando hay fístulas, el tratamiento es quirúrgico. Ahora vamos a pasar a las dermatosis virales, que es otra parte que les va a entrar en el examen. Vamos a comenzar con las producidas por el virus del papiloma humano. Recuerden que el virus del papiloma humano existen aproximadamente 200 serotipos en la naturaleza, tipificados por sus secuencias de DNA,
que más o menos han sido tipificados de 80 a 100, pero que hay otros 100 que no, que es una de las enfermedades más conocidas, ¿verdad? Que la lesión elemental es una verrucosidad. Estas son las verrugas vulgares. Cuando están en la piel que tiene queratina o en las manos, se llaman verrugas vulgares o mezquinos, le dice la gente, pero el nombre correcto es verrugas vulgares. Tienen un fenómeno que sigue la huella del trauma o rascado y se llama fenómeno isomórfico o de Kepner, ¿verdad? Estas verrugas tienen a su vez estos puntos negros que son vasos sanguíneos trombosados. Y la lesión elemental, como les dije, es una verrucosidad. ¿Y qué es la verrucosidad? Un crecimiento exagerado de la papila dérmica con hiperkeratosis, ¿verdad? Y que es sumamente contagioso. Es frecuente en niños, ¿verdad? Y el pico decrece a los 25 años. Si después de los 25 años aparece un individuo con múltiples verrugas, hay que investigar una inmunosupresión, ¿verdad? Dentro de esta, la más común, el VIH. Verrugas planas. Acuérdense, las verrugas vulgares, el agente etiológico es el virus del papiloma humano serotipo 2. Las verrugas planas es la lesión elemental. Aquí, esto les voy a hacer hincapié en el repaso. La lesión elemental es una pápula. No se vayan a ir, ¿qué verruga plana? No, es una pápula. Elevación de la piel menor de 1 centímetro, espontáneamente resolutiva. Tiene el fenómeno isomórfico de Kepner, este puede ir de pocos milímetros a menos de 1 centímetro, ¿verdad? Porque es una pápula y tiene el fenómeno isomórfico. Puede tener del color de la piel un poco más claro, un poco más oscuro. Y el tratamiento es con ácido retinoico al 0.5%, ¿verdad? Y se aplica todos los días por la noche hasta que la verruga se cae. Es producida por el virus del papiloma humano serotipo 3. Aquí vemos que también puede darse en la cara y aquí en la cara en los hombres cuando ya están adultos es un problema porque el fenómeno isomórfico se riega con el afectado y se vuelve algo extremo y deformante, ¿verdad? Y hay que tratarlo con ácido retinoico o 5-fluoracilo tópico. Eso lo tienen ustedes en las diapositivas. Ahora vamos a tener otro tipo de verruga que se llama verruga filiforme. Filiforme porque tiene forma de filamento, ¿verdad? Filamento quiere decir que es alargada y es producida por el serotipo 2 y 3 y lo que el tratamiento es electrocauterización. También tenemos las verrugas plantares. Estas verrugas plantares son como las verrugas vulgares, nada más que en las plantas de los pies y tienen una particularidad. Son dolorosas porque el vértice, o sea, que son como un clavo, la parte más puntiaguda va hacia arriba, entonces provoca inflamación y dolor a la periferia. Y ustedes ven que tiene el fenómeno isomórfico, sigue las huellas del trauma o rascado, en este caso del calzado, ¿verdad? Y tienen estos puntos negros que son los vasos sanguíneos trombosados que hacen la diferencia de la callosidad que no las tiene. Ahora vamos a hablar del virus del papiloma humano en las verrugas anogenitales. Aquí la lesión elemental es una vegetación. ¿Qué es una vegetación? Un crecimiento exagerado de la papila dérmica sin hiperkeratosis, de aspecto de coliflor en mamelones, ¿verdad? Maloliente, pero sin keratosis, ¿verdad? Y que se da sobre todo en los pliegues perianales, en el perianal, en los pliegues genitales, ¿verdad? En el introito vaginal, y acuérdense que las mujeres tenemos genitales internos y se ha asociado mucho a cáncer de cervix. Existe, los serotipos más asociados a esto son el serotipo 6, 11, 16 y 18, todos con potencial oncogénico. Entonces acá cuando vemos esto, la lesión elemental es una vegetación, ¿verdad? Y es sumamente contagioso. Acuérdese que es una enfermedad de transmisión sexual y que como tal enfermedad de transmisión sexual se tiene que atender a la pareja sexual y en la mujer la tiene que ver el ginecólogo porque hay que ver también el cervix porque tiene alta asociación con el cáncer de cervix, ¿verdad? Vamos a seguir.
Aquí vemos, ¿verdad? Que están, también estas verrugas son verrugas anogenitales que están en los pliegues inguinales y pliegues perianales, ¿verdad? Son mamelones. Y esta también son verrugas, no se confundan, que no es una irritación, se llama papulosis bowenoide. La papulosis bowenoide tiene potencial oncogénico, ¿verdad? Entonces hay que tratarlo porque si no el paciente en 5 años va a venir con un cáncer de pene. Acá estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué vemos aquí? Pues estamos viendo que hay pápulas umbilicadas. No se vayan a confundir, miren el ombligo en la superficie. Las pápulas umbilicadas que se ven ahí, ¿qué son? Pues moluscos contagiosos, que son múltiples. El molusco contagioso en niños puede ser normal, ¿verdad? Es frecuente en niños, pero en adultos y en el área genital es una enfermedad de transmisión sexual. Y como toda enfermedad de transmisión sexual, cuando les di la clase, les dije que venía en combo, que hay que investigar VIH, sífilis, gonorrea, clamidia, trachomatis, y cualquier otra enfermedad de transmisión sexual. También hay que buscar virus del papiloma humano porque se den promiscuos o con personas promiscuas. Miren, aquí están, lo que les va a dar el diagnóstico a ustedes es esta depresión central que parece ombligo, por eso se llama pápula umbilicada. Es producida por el virus, el pox virus, ¿verdad? Que es uno de los virus más grandes que existen en la naturaleza. El curetaje sirve para tratamiento y diagnóstico, ¿verdad? Porque lo que hace uno con una cureta, que es una cuchara que tiene filo, levanta esa pápula y en el fondo lo que encuentra es una pelota blanca que no es más que el cuerpo del molusco, que es un queratinocito agrandado lleno de poxvirus, o sea, de molusco. Ahora vamos a hablar de la varicela. La varicela, ¿verdad? Es producida por el virus de la varicela zoster, así se llama, virus de la varicela-zoster, ese es su nombre, tiene nombre y apellido. Produce como prima infección la varicela y como reinfección el herpes zóster. La prima infección es el primer contacto del individuo con el virus y se da sobre todo en la infancia. Las características que son lesiones en diferentes estadios. Aparece primero lesiones papulares, ¿verdad? Luego esas pápulas se vuelven vesículas, las vesículas se vuelven pústulas, las pústulas se vuelven costras, las costras se vuelven cicatrices, se caen, ¿verdad? Entonces son lesiones en diferentes estadios de distribución centrípeta. Previa a la aparición de esas lesiones en diferentes estadios, porque la liberación cíclica del virus da esa liberación, entonces eso lo que da es que de ahora en adelante, pues, estas aparezcan esas lesiones en diferentes estadios, que duran las primeras 24 a 48, a 72 horas. Entonces, la etapa donde ustedes pueden dar tratamiento, porque hay réplica viral. Después de las 72 horas, o sea, los 3 días, ya dar aciclovir ya no tiene casi ningún sentido porque ya no hay replicación viral. Y distribución centrípeta es que está más en el centro de la cabeza y menos en las extremidades. Previo a esta erupción hay un periodo de 3 días de fiebre, malestar general, como coriza. El niño está un poco irritable, con malestar general, ¿verdad? Y se siente en mal estado general, los papás están preocupados. Y luego cuando aparecen las lesiones, la fiebre baja, cuando aparecen las lesiones en diferentes estadios. Y entonces ahí ya cuando aparecen estas lesiones, hasta la vecina le dice, vea, está con varicela el niño, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? Que la reinfección a veces puede dar lesiones en ramillete que siguen trayectos dermatoméricos que no sobrepasan la línea media. Estas lesiones, miren que no pasan para arriba ni pasan, sino que está en un dermatoma, sigue un trayecto dermatomérico, ¿verdad? Y esto ya es la reinfección del virus y es el herpes zóster.
producido por el virus de la varicela zóster. Esto lo que da es un cuadro que puede estar precedido por un dolor importante. Después del dolor aparecen estas vesículas en ramillete sobre base eritematosa, sobre eso rojo, que sigue ese trayecto, ¿verdad? Y que son vesículas en racimo siguiendo, y no sobrepasan la línea media, porque vamos de línea media a línea media. Miren, vesículas en ramillete sobre base eritematosa siguiendo trayecto dermatomérico. Esto es herpes zóster, miren, no pasa de la línea media. Son sumamente dolorosas, ardorosas, el paciente se está quejando, pero más se queja no de la erupción, sino que del dolor, ¿verdad? En personas, esto se da sobre todo en personas mayores de 50 años, y cuando se da en personas mayores de 50 años, se ha considerado que es un síndrome paraneoplásico. ¿Qué quiere decir? Que no termina con que usted le da el tratamiento y le dice, mira, aquí está el balaciclovir, aquí está el aciclovir, vayas a su casa. No, tiene que estudiarlo, que no va a tener una neoplasia del tubo digestivo, un cáncer de próstata, un cáncer de pulmón, un cáncer de estómago, o si es mujer, un cáncer de cervix, un cáncer de mama o un cáncer en cualquier otra parte. Hay que estudiarlo. Y si es menor de 50 años, hay que mandarle a hacer un VIH. O sea, si le llega a un joven ahí, hay que mandar a hacer un VIH. Ojo con este herpes zóster. Miren, ve. Si afecta más de un dermatoma, 2 dermatomas o más, si las lesiones son necróticas o hemorrágicas, si en vez de ser vesículas son ampollares, si esto involuciona solo con doctor en 15 días, si las lesiones duran más de 15 días, si hay lesiones en el lado, pequeñas ampollas contralaterales de 20 a 25 lesiones contralaterales, se conoce como herpes zóster diseminado. O sea, si nosotros encontramos pequeñas ampollitas en el otro lado, de 20 a 25, se llama herpes zóster diseminado, y eso es marcador cutáneo de VIH, ¿verdad? Entonces hay que mandar a hacer el VIH o inmunosupresión cualquiera. Yo más o menos una vez recibí un colega, ¿verdad? Que tenía herpes zóster, se trató, se le quitó, después volvió a aparecer, ya no me gustó que le volviera a reincidir. Entonces ya le dije yo, mire doctor, porque él se miraba sano, no, pero doctora, estoy sano, yo me he hecho todo, está sano, no, mire, tiene un seguro y él había estudiado fuera de Honduras, entonces le dije, váyase. Y al final lo que tenía era una leucemia mieloide crónica. Eso, o sea, que muchos de ellos se asocian a leucemias y linfomas. Este es el herpes simple. El herpes simple, pues, es diferente, ¿verdad? Este herpes simple es producida hay 2 tipos de herpes, el herpes simple tipo 1 y el herpes simple tipo 2. Existen varios tipos de herpes simple, pero aquí vamos a ver el herpes simple tipo 1 y herpes simple tipo 2, que antes se hablaba de que el herpes simple tipo 1 era de la cintura para arriba y el herpes simple tipo 2 de la cintura para abajo, pero ahora se ve de que ambos pueden salir en cualquier parte por la conducta de los individuos. De que las vesículas son vesículas en racimo de uva, ¿verdad? Y que están en el límite mucocutáneo y tienen una particularidad, son recidivantes. O sea, de que aparecen cuando el paciente se asolea, cuando hay una enfermedad coexistente, cuando hay fiebre, cuando el paciente tiene algún estrés físico, psíquico, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, le toca exponerse al sol como el 15 de septiembre, Semana Santa, que andan en los Via Crucis, o ahora la Semana Morazánica, ¿verdad? Que bueno, y ahora que tenemos, que estamos en cuarentena, pues ya no lo vemos tanto, ¿verdad? Pero sí lo vemos en pacientes que están infectados con el COVID y que tienen a veces fiebre, ¿verdad? Miren, son vesículas en ramillete del racimo de uva en el límite mucocutáneo donde termina la piel y comienza la mucosa, ¿verdad? Que este se llama herpes oral. Y para que se llame herpes recidivante tienen que haber más de 6 episodios al año. Esto es importante para el examen general, ¿verdad? Tiene que haber más de 6 episodios al año,
¿Estamos de acuerdo? Entonces, si un paciente pasa más de medio año con herpes, tienen que darle un tratamiento, ¿verdad? Para la recidiva, ¿verdad? Para evitar que siga teniendo el herpes, ¿verdad? Y estas son aciclovir 400 miligramos 2 veces al día por 6 meses a 2 años y si vuelve los 2 años de por vida, ¿ok? Entonces hay que ver. Está la prima infección herpética, que es la primera infección con el herpes. Esta presenta manifestaciones y síntomas acompañantes como fiebre, linfadenopatía regionales. Se presenta como dos, panadizo herpético y gingivotomatitis herpética. Pero generalmente el 90 al 95% de las personas están en contacto con el herpes y son asintomáticos. Si nosotros hacemos cultivo en todos los adultos, ya casi el 98% está positivo, tienen cultivos positivos. Y si hacemos anticuerpos en sangre, van a tener positivos por lo menos para el tipo 1. Ahora vamos a hablar de las parasitarias. La lesión elemental es una placa. Fíjense bien, es una placa que se encuentra en la cara en un paciente procedente de Sabana Grande. Es un niño asintomática, ¿verdad? Procedente de Sabana Grande. Tiene varios años de evolución esa placa en la cara. Puede ser así o puede ser del color de la piel. Y a veces, si ustedes quieren verle, le miran un halo un poco más pálido alrededor. Es una leishmaniasis cutánea atípica. ¿Por qué? Porque la leishmaniasis, la lesión elemental de toda la leishmaniasis, es úlcera. Y en la leishmaniasis cutánea atípica, porque no es lo típico, es lo atípico, es una placa, ¿verdad? Porque una elevación de la piel mayor de 1 centímetro. Asintomática, que puede durar años, ¿verdad? Generalmente es causada por la Leishmania donovani-chagassi y se da en la zona sur de Francisco Morazán, Choluteca y Valle. Cuando nosotros vemos estas lesiones ulcerativas en el pabellón auricular, entonces nosotros tenemos que ver que un paciente que viene de Olancho, el Paraíso, de la Mosquitia, ¿verdad? O también puede venir de Nicaragua, porque en la zona del Nicaragua también hay mosquitia nicaragüense. Entonces nosotros tenemos que pensar de que es una leishmaniasis cutáneo-condral, porque en el único lugar donde hay piel y cartílago es en la oreja, ¿verdad? Que esta oreja termina por deformarse muchas veces y caerse, o sea, deformarse, hacerse más pequeña o caer o caerse, doblarse pues la oreja, ¿verdad? Entonces se llama leishmaniasis cutáneo-condral, ¿verdad? Miren, esta es la leishmaniasis cutáneo ulcerosa, que es la leishmania es una úlcera crónica de meses de evolución, 3, 4 meses de evolución asintomática. La gente le llama en el lugar grano malo. ¿Qué vamos a hacer? Un frotis de la lesión. ¿Qué vamos a observar? Pues jóvenes, lo que vamos a observar en esto es que amastigotes, ¿verdad? Amastigotes que son, es la leishmania sin flagelo, porque la forma flagelada solo se encuentra en el cultivo y en el mosquito. En el ser humano y en el intermediario, que es un mamífero, salvaje o semisalvaje, se encuentra como amastigote. Acá vemos otro tipo de leishmaniasis, porque la leishmaniasis se puede dividir cutánea, mucocutánea y visceral o calazar, ¿verdad? Entonces, acabamos de ver las formas cutáneas, ¿verdad? Cutáneo ulcerosa, cutáneo condral, cutánea atípica y la cutánea diseminada, que es una forma post-calazar, ¿verdad? Que es una diseminación, pero solo en la piel, porque si fuera interna, fuera calazar. Y esta se llama mucocutánea. ¿Por qué? Porque afecta piel y mucosas. ¿Qué es lo primero que vamos a ver en este paciente? Que si nosotros hacemos la transiluminación, tiene el tabique nasal perdido. La nariz se deforma en nariz de danto o tapir, ¿verdad?
y también tiene la mucosa, a veces el paladar perforado, ¿verdad? Son personas que proceden de Olancho del Paraíso. La leishmania puede ser mexicana, brasiliensis, panamensis o amafonensis. Ahora vamos a hablar de la escabiosis. La escabiosis, la lesión elemental, cópienlo, es el túnel o galería. Recuérdense, aquí les voy a decir, ¿verdad? Y va a quedar grabado, pero no me importa, que hay que acordarse que qué pasa aquí en Tegucigalpa, qué es lo que les gusta hacer aquí a la gente que está en cargos eh, pues en los cargos públicos de políticos para transformar, dicen, la ciudad y descongestionar el tráfico, pues pasos a desnivel. Entonces, ¿qué hacen? Túneles, ¿verdad? Y en galerías, que es la lesión elemental de la sarna, solo para que ustedes lo asocien, ¿verdad? De sarna a que miren esto. La sarna es un parásito universal, sí, que afecta a cualquier lugar, que su lesión es, la lesión elemental es el túnel o galería, que es donde la hembra entra a depositar los huevos, que es una lesión lineal de aspecto sucio, ¿verdad? Y que le gusta afectar principalmente las zonas interdigitales en los hombres, porque las mujeres utilizan más las manos y se las lavan, entonces en las mujeres no. En los hombres les gusta la zona genital, entonces prurito genital en hombres, sarna hasta que no se demuestre lo contrario. En los lactantes afecta palmas y plantas, pápulas y pústulas en palmas y plantas, sarna hasta que no se demuestre lo contrario. También tenemos que, acuérdense que así, la sarna es universal, afecta a todos sin distinción de raza, edad, estado social, sexo, idioma, ¿verdad? Si uno en la familia está infectado, tiene que hacer tratamiento a toda la familia porque todos están infectados y adopta esa posición en cielo estrellado, miren, como en cielo estrellado alrededor periumbilical. Acá vemos que en los niños les gusta pápulas y pústulas en niños, es sarna hasta que no se demuestre lo contrario. Y si ustedes ven, uno tiene que preguntarle a la mamá y ven a los niños y se varón y lo ve rascándose los genitales y le va a decir si la lesión elemental son túnel o galería. Esa es la lesión elemental de la escabiosis, ¿verdad? De ahí pueden haber pápulas y pústulas. Para la lesión elemental es túnel o galería. Mire, existe una variante que se llama nodular y que afecta a genitales masculinos. Le gusta, hay una variante en el adulto que se llama chancro escabiótico, diagnóstico diferencial de todas las otras, del chancro blando, del chancro duro, chancro sifilítico, de todas las ETS. A veces existe una variante que es una infestación masiva del ácaro, que es una eritrodermia, una afectación de más del 90% de la superficie corporal, ¿verdad? Se llama sarna noruega y se da en pacientes inmunosupresos que toman inmunosupresores, que padecen, por ejemplo, de pénfigo y se les da esteroides, o que padecen de lupus y se les da esteroides. Entonces tiene aspecto yesoso, por eso se llama sarna noruega. Y es una infestación masiva del ácaro, ¿no? Ahora vamos a hablar de estos otros, que estos se llaman ladillas o pitirus pubis, que son más pequeños que el piojo de la cabeza, ¿verdad? Que son más pequeños achatados y es una enfermedad considerada como transmisión sexual, entonces hay que hacerle examen de VIH, hay que hacerle el BDRL, hay que ver que no tenga sífilis, gonorrea, que no tenga, si le está haciendo el BDRL es para sífilis, ¿verdad? Pero acuérdense que hay que ver que ya tenga 21 días, porque antes de los 21 días el BRL no está positivo. Y hay que ver que no tenga cualquier otra, clamidia, condilomas acuminados, etc. También existe la pediculosis corporis, que gracias a Dios esa todavía no hay acá porque aquí no usamos abrigo. Entonces esa se encuentra en la ropa de invierno y da estas máculas cerúleas en la espalda, sumamente pruriginosas.
transmite la fiebre del tifus y la fiebre de las trincheras se llama. Hay otro parásito importante, ¿verdad? Que se encuentra en las zonas arenosas y se da en los pies, en las manos o en la espalda si uno se acuesta, y que se llama larva migrans cutánea. Es producida por el Ancylostoma brasiliensis, que entra, que está en las heces de los perros y de los gatos y que empieza a reptar debajo de la piel y que puede formarse de esta, así ampollar, el periodo de incubación es de 48 horas hasta 7 días y el tratamiento es albendazol, ¿verdad? 200 miligramos 2 veces al día por 3 días, ¿verdad? Lo mejor. También otra alternativa terapéutica es criocirugía al inicio de la lesión, a media lesión, al final de la lesión y en los trayectos, pero si no pegó, vira y se va para otro lado y después se va donde otro que le da el albendazol y entonces se queda con el segundo que le mató el gusano, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, hay que tratar bien a los pacientes. Vamos a hablar de micosis. Micosis, bueno, entonces vamos a hablar de la micosis, vamos a hablar de la tiñas, vamos a hablar de la tiña capitis. Existen varias formas de tiña capitis. Hay una tiña capitis que se da por el Trichophytum tonsura y está dada por el Microsporum canis, ¿verdad? Hay una que es seca y hay una que es húmeda, y cuando esta se inflama y empieza a drenar material purulento y se forma esta placa endurada que drena pus, no hay que drenar, solo hay que dar el tratamiento, que el tratamiento de la tiña capitis, ¿verdad? Es la grisiofulvina, de 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso al día por la cena, preferiblemente con algo grasoso. Por 2 meses, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento? Pues KOH y cultivo para ver. Y no se drena, sino que inmediatamente ya con los 2 meses de grisofulvina el paciente queda sano. En otros países se utiliza la terbinafina, 250 miligramos a 125 miligramos o 250 miligramos por un mes. Pero el problema es que aquí yo he visto que hay mucha resistencia, ¿verdad? Y que vuelve a repetir. Entonces terminamos dando grisofulvina, yo por eso uso de entrada grisofulvina. Aquí donde la venden no es que le esté haciendo propaganda, pero es que no se encuentra. Entonces, para que ustedes cuando estén trabajando lo encuentren en laboratorios, esto Farsiman, entonces en la farmacia Siman es donde uno lo encuentra. Para que no anden perdidos. Miren, esto se llama Querion de Celso, que es una tiña capitis inflamatoria, o Querion de Celso, ¿verdad? Que tiene adenopatías regionales, puede presentar fiebre, drena material purulento, ¿verdad? Y esta es una forma de tiña que es seca, ¿verdad? Pero tiene los pelos tiñosos que se llaman, que están cortados con esos puntitos negros, ¿verdad? Pero usted manda a hacer el KOH y está positivo y le pone la luz de Wood y observa que está positiva. También existe ahora lo que se llama la tiña plantar, la tiña pedis, que la tiña pedis existen 3 variantes. La variante intertriginosa o pie de atleta, que es en medio de los dedos de los pies, la variante vesículo ampollar, que son ampollas, y la variante hiperqueratósica. Pues esta variante que vemos acá nosotros, como ustedes ven, no es una callosidad, si hacemos un KOH está positivo y es hiperqueratósica, y aquí vemos que hay una parte que tiene intertriginosa, pero si le ponen esto, pongan que es hiperqueratósica. Miren, también está la tiña corporis, que se caracteriza porque tiene un borde activo, un borde levantado, pruriginosa, ¿verdad? Y que va comiéndose la queratina del centro hacia afuera. Por eso tiene un borde activo, porque aquí ya no hay queratina, entonces ya no hay hongo, se va extendiendo, ¿verdad? Y es producido por tricofitos y dermatofitos, principalmente a veces el Microsporum canis, ¿verdad? También puede encontrarse en los glúteos, ¿verdad? En los niños que juegan con perros y gatos. A veces la tiña corporis puede ser muy extensa,
¿verdad? Y cuando uno mira que son extensas, ¿verdad? Estas tiñas corporis, puede sospechar de que tengo una inmunosupresión. En este caso, una inmunosupresión podría ser una diabetes o un VIH, ¿verdad? Entonces, que son los más frecuentes que encontramos. Aunque puede uno, después si descarta eso, buscar otro tipo de inmunosupresión. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por el KOH y el cultivo. También está esta tiña, esta variante que se llama tiña inguinal o tiña cruris, que afecta el pliegue inguinal, afecta principalmente al hombre, ¿verdad? Aquí, porque tiene los testículos, los genitales externos los genitales en el hombre son externos y entonces conserva mayor humedad que las mujeres, ¿verdad? Y se encuentra ahí, afecta la zona interglútea y puede afectar la zona escrotal. Generalmente, a veces esta tiña cruris es inoculada de la tiña pedis. Entonces, cuando un paciente llega con esto, uno le tiene que decir al paciente que primero se ponga, hay que revisarle los pies que no vaya a tener tiña pedis, ¿verdad? Que esto es un truco que les doy para cuando examinen pacientes. Entonces, ustedes le ponen y le dicen al paciente que si ustedes no le tratan la tiña pedis, nunca le van a curar la tiña cruris. Entonces, que primero se pongan los calcetines y después se pongan la ropa del calzoncillo. ¿Por qué? Porque uno por pudor casero lo primero que se pone es el calzoncillo, ¿verdad? Entonces, miren, aquí está la tiña que se extiende, ¿verdad? La tiña cruris, que se extiende a la región escrotal, se puede extender hasta la región infraumbilical, ¿verdad? Entonces, si es muy extensa, uno tiene que mandar a sospechar inmunosupresión. Otra forma de tiña del cuerpo es la onicomicosis o tiña unguium, que esta existe en dos formas, ¿verdad? Esta que es provocada por los tricofitos y por levaduras. La de las levaduras afecta de la porción distal a la proximal los dermatofitos afectan de la porción distal a la proximal. Lo que provoca es onicolisis, destrucción de la lámina unguial. Y entonces da ese color blanquecino y puede dar deformidad en la uña, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento de elección habitual y eficaz es el fluconazol, 150 miligramos una vez por semana durante 40 semanas, ¿verdad? Siempre con pruebas de función hepática. Ese es el tratamiento que nosotros recomendamos, ¿verdad? Para ustedes. Fluconazol, 150 miligramos, una cápsula por semana durante 40 semanas. O sea, 9 meses, que es lo que dura un embarazo, 40 semanas. También se puede utilizar terbinafina, que se utiliza en pulsos, ¿verdad? O te puede utilizar también mezclado con lata, ¿verdad? Para antimicótica, con antimicóticos, ¿verdad? Pero esta no tiene muy buena función. Ahora hay tratamiento de láser excimer, pero también dicen que mejora, pero lentamente, es muy caro y hay mucha recidiva. Entonces, con el fluconazol nosotros estamos más. ¿Qué ventaja tiene el fluconazol sobre la terbinafina? Bueno, ventaja, que cubre levaduras. La terbinafina no las cubre. Y una ventaja sería que, por ejemplo, si el paciente tiene insuficiencia hepática, la terbinafina se elimina por vía renal y tiene menos afectación, metabolismo hepático, ¿verdad? Pero si es una levadura, sería mejor utilizar fluconazol. Y nosotros recomendamos el fluconazol. Miren, va de la porción distal a la proximal. Sí, ojo, ¿qué vamos a hacer cuando miremos una uña así? Pues mandarla a hacer el KOH. Si el KOH está positivo, pues bingo en hongo y damos tratamiento. Pero no todas las uñas que están despegadas y destrozadas y destruidas son onicomicosis. En este caso, el KOH salió negativo y lo que tenía la paciente era una psoriasis unguial. También puede haber líquen plano unguial. Por eso es importante no dar tratamiento a una uña que está con onicolisis o destruida
como hongo, porque de repente podemos estar 1000 años dándole un antimicótico y la uña no se va a mejorar porque no es un hongo, es otra patología. Entonces, por eso ustedes aquí aprenden que tienen que mandar a hacer un KOH y un cultivo para descartar. Pero no pueden llegar, denme un tratamiento para hongos en las uñas. No, no, les vamos a mandar a hacer el KOH y el cultivo. Ay, me van a disculpar, pero es que he estado un poquito enfermita, ¿verdad? Esta, miren que esta afecta la porción proximal a la distal, ¿verdad? Y esta se llama uña blanca o leuconiquia. Esta se da por cándida y sobre todo se da en pacientes con VIH. Si nosotros vemos estas uñas blancas múltiples, tenemos que mandar a hacer un VIH al paciente, porque esto lo que nos está indicando es que el paciente probablemente esté infectado o esté inmunosupreso. Miren, esta no es una onicomicosis. Si nosotros mandamos a hacer un KOH nos va a salir negativo porque esta es una distrofia unguial porque se las toca, ¿verdad? Se llaman distrofias unguiales por fricción. Y estas son líneas lineales transversales que se dan por la inflamación de las uñas. Por ejemplo, ahorita esta gente que ha estado grave con el COVID puede hacer que 6 meses más tarde empiecen a presentar linitas transversales en las uñas, longitudinales, perdón, en las uñas. Estas se llaman líneas de Bo o de Beau se escribe. Y eso es porque en este tipo de gravedad de enfermedad los órganos se van, se centra el crecimiento en el cerebro, pulmón, riñón, corazón, y las faneras, que son pelos y uñas, quedan como detenido el crecimiento y esto da la deformidad, ¿verdad? Ahora, aquí hay que tener cuidado porque si está desprendido el lecho unguial y uno puede meter una tarjeta, hay que mandar a hacer un KOH porque ahí puedes tener lo que se llama el signo de la tarjeta y ser una candidiasis unguial. Esta es la tiña plantar intertriginosa, un pie de atleta. Intertriginosa en medio de los dedos. Esta es la vesícula ampollar, que a veces no encontramos las vesículas, sino que son las descamaciones y son sumamente pruriginosas. Se dan en nadadores, en atletas. Miren. Y esta es la plantar hiperqueratósica. Esta es intertriginosa, pero a diferencia de la de los pies, esta es por cándida y se da en el ama de casa y es por el agua. También hay que a la cándida le gusta mucho el espacio entre el dedo medio y el dedo anular, o sea, entre el tercero y cuarto dedo de la mano. Ahí es donde ustedes en las amas de casa tienen que revisar y es cándida. Entonces hay que ver si esta paciente no tiene diabetes, ¿verdad? O pasa mojándose las manos, ¿verdad? También en los recolectores de frutas o los que limpian fresas se da eso. Miren, esta también la cándida se presenta como intertrigo candidiásico. Intertrigo es en pliegues y la característica de la cándida es que tiene estas pústulas satélites. Cuando nosotros encontramos afectación en el pliegue con estas lesiones pustulares alrededor, no duden de que es una cándida, ¿verdad? Miren, lesiones en pliegues y pápulas satélites. Intertrigo candidiásico en mama, frecuentes en las mujeres. Hay que mandar a hacer una glicemia. En la mucosa oral, pues uno puede encontrar y agarra un algodón y si se desprende fácilmente con algodón, entonces uno dice que es una monilia o candidiasis y hay que descartar de que no vaya a ser un VIH, porque eso es frecuente en niños, pero en adultos ya significa inmunosupresión, ¿verdad? También puede dar, esta sería una candidiasis mucocutánea y en la lengua también puede dar. En el pañal, miren, aquí están las pápulas satélites, ¿verdad? Y el intertrigo, ¿verdad? Esta no solo es una dermatitis amoniacal por el orín, sino que también está infectado con cándida. También encontramos la balanitis candidiásica, ¿verdad? Que se da en pacientes diabéticos, que se da, acuérdense que la diabetes es polidipsia, polifagia, poliuria y prurito genital en hombres y vulvar en mujeres, ¿verdad?
Y ahí lo que se encuentra esto son grumos, ¿verdad? Que son cándida. Ahí son levaduras. Otra cosa, ¿verdad? Que vamos a ver también acá, ¿verdad? Es la Pityriasis versicolor, que son placas descamativas que tienen el signo del arañazo de gato, que se llamaba versicolor porque en las personas de piel oscura sale blanco y en los blancos sale oscuro, y que se da en personas que sudan. ¿Verdad? Es producida por el Pityriosporum orbiculare o la Malassezia furfur, también se llama, y es una levadura. El tratamiento, ¿verdad? Es itraconazol, ¿verdad? O ketoconazol tópico, o también se puede utilizar jabón de azufre con ácido salicílico, ¿verdad? O si es muy extensa, se puede dar una dosis de fluconazol de 200 miligramos, dosis única, y se va. Siempre con el jabón de azufre más ácido salicílico. Miren, si es muy blanquito, entonces sale oscura, pero eso se llama versicolor. Cuando uno le pone la lámpara de luz de Wood, que es una lámpara de luz ultravioleta, esto se mira verde, azul, amarillo verdoso. O sea que es fluorescente a la luz de Wood. Ahora vamos a hablar de las micosis subcutáneas. Hasta ahorita habíamos hablado de las micosis cutáneas. Ahora vamos a hablar de las subcutáneas. Las subcutáneas está la esporotricosis linfangítica. La lesión elemental es el goma, ¿verdad? Que es un nódulo subagudo que pasa por 4 periodos: rudeza, reblandecimiento, supuración, cicatrización, que son nódulos que tienen un chancro de inoculación, que puede ser el dedo, y que sigue gomas en trayectos linfangíticos. El tratamiento, pues, es hacer un cultivo de tejido, una biopsia de tejido y un gram, ¿verdad? Y el tratamiento de solución saturada de iodura de potasio se comienza con 3 veces al día, 3 veces al día. Se aumenta 1 gota al día hasta llegar a 40 gotas 3 veces al día. Por un año, ¿verdad? Aquí está otra, el chancro de inoculación y las lesiones escalonadas. Aquí están otras, siguiéndote que drenaron todas al mismo tiempo, pero no deja de ser la esporotricosis. El agente etiológico es el esporotrichenki. Hay otro tipo de esporotricosis que se llama esporotricosis fija, que sale principalmente en niños en la cara. ¿Por qué? Porque los niños huelen las flores y ahí está el esporotic y entonces se le queda. Y es fija porque solo se queda en ese lugar, ¿verdad? Y hay una que es diseminada. Ahora vamos a hablar de la cromoblastomicosis, también conocida como la cromomicosis. Cromoblastomicosis. Agente etiológico, Fonsecae pedrozoe, Fonsecae compactum. Es una placa lobulada, ¿verdad? Con gránulos, una placa hiperqueratósica con pigmento negro, pigmentoso, ¿verdad? Con puntos negros, ¿verdad? Engrosada, pruriginosa, dolorosa, que dura años, está ahí, ¿verdad? Ya les dije que es el Fonsecae pedrozoe, Fonsecae compactum, y tratamiento, pues, el itraconazol, y puede utilizarse criocirugía. Duración del tratamiento por un año o hasta que desaparece la lesión. Aquí vemos otra, ¿verdad? Lesiones verrucosas, ¿verdad? En el dorso de la mano. Ojo, lesiones verrucosas en el dorso de la mano. Hay diagnósticos diferenciales: espinocelular, tuberculosis verrucosa, cromomicosis, esporotricosis fija, ¿verdad? Y la cromoblastomicosis o cromomicosis, que son placas lobuladas con puntos como escleróticos con puntos negros, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del micetoma, que la lesión elemental es un nódulo fistuloso que drena pus y granos, ¿verdad? Es un nódulo fistuloso que drena pus y granos. Ya van a ver ustedes qué es lo que les estoy diciendo. Miren, como granos de arroz y pus. Y eso es el nódulo que deforma, afecta piel
músculo, tendones, cartílago y puede deformar, ¿verdad? Afecta la piel y la espalda y se encuentra en el suelo. Mire, también se le conocía antiguamente como pie madura, porque principalmente se daba en las personas que andaban descalzos, pero también se da en la espalda en las personas que cargan leña. Actinomicosis, ya estamos terminando, jóvenes. Se da por Actinomyces israelí, que es una bacteria anaerobia que se da en las personas que se dejan las caries dentales y que no se sacan los dientes, entonces drenan, ¿verdad? Y se tiene que, el tratamiento es con amoxicilina más ácido clavulánico por 6 meses, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, doctora, todo claro. Está bien, No, doctor. doctora, todo